Muy buenas tardes, bienvenidos a Charlando en el Forestal 2024. Esta esta sección que tan bien catalogada por mí y por los que vienen, que no son muchos pero son fieles, ya cumple 7 años y decidimos abrirlo con una invitada especial que alguna vez anduvo por aquí pero nunca había estado acá precisamente. Quizás nunca había estado con este género acá también. Solo que hiciste un taller acá, viniste a un montón de cosas, pero a esto no. Voy a introducir, encontré esto es como maravilloso, una cantidad de títulos. Oye, la cantidad de cosas que he hecho. La me agarro. Una página entera. No, se lee la primera línea. Ya. Ariel Florencia Bellas nació en Santiago en 1981. Otro escritor que puede ser mi hijo, lo más joven del año. Escritora e investigadora de artes visuales, estudió diseño en la Universidad Católica de Valparaíso y estética en la Universidad Católica de Chile. Estudió en Nueva York, donde además vivió 3 años. Es autora de la antología El laberinto del topo, de Puerto Propio del 2009, que reúne la obra poética de Alfonso Echeverría, del poemario transatlántico de Puneta del 2015. Las obras son las mismas, de La mujer rota 2016, novela reeditada este año con el nombre de Ariel Florencia Bellas, con un prólogo de la autora dedicado a su transición de género. Ha hecho muchas otras cosas todas interesantes y su novela más reciente que nos convoca hoy es una joyita, es un delicatessen, es una novel, no tan corta pero sí, pero está ahí, entre Tongo y los Vilos. Maravillosa. Ariel, bienvenida. Muchas gracias, Mario, y gracias por esa introducción tan maravillosa y por darme la posibilidad de estar acá entre amigas y amigos en este espacio. Yo te dije que éramos medio desordenados, me salté la mitad. Me encanta, no, si la mitad es mentira. La prensa miente. La prensa miente y yo también. Así que está bien. ¿Te gustó el resultado de tu libro? ¿Sabes qué? Sí. Me gustó el resultado bastante de mi libro porque ¿sabes lo que más me gustó del libro? Fue el proceso de edición, porque el proceso de escritura fue muy solitaria, fue durante la pandemia y como que me pasó que en algún momento necesitaba algún feedback, como alguna como conversación con alguien, y en ese sentido trabajé con una editora que me encantó, que es La Paz Balmaceda, que es la editora Alfaguara, y con ella tuvimos conversaciones que me sacaron un poco de la soledad de la escritura del libro, de este libro como escrito en pandemia. Entonces me gustó mucho en el libro en que ella lo transformó también, ¿ya? Y ahí sentí que no era un trabajo tan en solitario, sino que un trabajo en colaboración. Y siento que de repente no todas las personas que escribimos trabajamos con una editora, pero este fue un libro súper trabajado con La Paz. Así que sí, me encantó el resultado. Y precisamente iba a eso porque leí en alguna parte que lo escribiste en pandemia, estábamos todos encerrados, la mayoría pensamos que nos íbamos a morir. Bueno, los que tenemos nuestros años, no voy a mirar a nadie, pero sí, estaba... Yo también pensé que me iba a morir y tengo 1000 años también. Ah, soy joven. No. Si la pandemia no perdonó, y creo que el otro día lo conversábamos con mi nuevo gran amigo, Jorge Marchal Lascano, de cómo fue... de cómo nos impactó a nivel anímico, mental, social, incluso a nivel como de las memorias que despertó la experiencia de la pandemia en muchas personas. De un día para otro tuvimos que estar confinadas en nuestras casas, que algunos tuvimos la suerte de estar en unas casas en las que nos gusta estar, pero hubo personas que tuvieron que estar reducidas en espacios donde estaban con sus violentadoras o violentadores, con espacios donde tenían que estarse enfrentando personas con las que tenían cosas que resolver que a lo mejor no era el momento, o situaciones familiares muy complicadas, o situaciones económicas muy complicadas. Entonces como que la pandemia de alguna manera acentuó cosas que podían ser muy difíciles. Entonces como que no fue solamente como un asunto de salud física. Y en ese sentido para mí, que yo acababa de terminar una relación, como adopté una perrita y estaba como en paz conmigo, me permití como, o me di el tiempo para escribir, pero también me pesó un montón la soledad. No sé si todo fue maravilloso para mí en la pandemia. Precisamente eso te iba a preguntar, ¿eres de las que les gusta la soledad? Me encanta. Sí, pero igual lo pasaste mal. Lo pasé mal por 2 cosas. Uno, porque después había que salir de la soledad. Y era como, oh, es verdad que hay que sociabilizar y almorzar donde la mamá el domingo. Pero
lo pasé mal por eso y porque también, un poco lo que te decía, como que las personas creo que a veces necesitamos conversar o charlar, como cómo se llama este espacio, y de ahí aprendemos cosas de nosotros mismos que no sabíamos, y a la vez nosotros podemos como ayudar a otras personas a entender cosas de ellas mismas que también no saben. Entonces como que eso me faltó, ¿cachai? Durante la pandemia. Y el Zoom, o sea, no es lo mismo. Esto en Zoom sería otra cosa. Claro, el Zoom es la modernidad, pero... Y ahí no se me cae el carne por viejo, simplemente no me gusta el formato. Yo creo que aunque tuviera 15 años no me gustaría porque no, el vis a vis no te lo cambio por nada. Hacer clases o ir a clases estando en Zoom, o sea, nunca es lo mismo. Y pasa algo como a nivel físico, de cuerpo, de temperatura, de comodidad, de cómo estamos cuando estamos con otras personas, que es muy distinto cuando estamos detrás de una pantalla. Y de alguna manera, a lo mejor, como a pesar de que soy solitaria, yo estaba menos en ese contacto. ¿Y cómo era tu organización para la escritura del libro? Ya. Me levanto a las 8 de la mañana. Me levanto a las 6 de la mañana, no real. Me levanto a las 6 y lo que hago es que estoy estudiando un doctorado. Entonces lo que hacía en la pandemia era que lo primero que hacía era leer lo que más me costaba. Entonces, por ejemplo, me levantaba a las 6 de la mañana, mi perra dormía a esa hora y yo pescaba, no sé, Foucault, ¿cachai? Lo que me tenía que leer, que era como pesado y que le tenía miedo y qué sé yo. Y a las 6 de la mañana tenía hasta como impresión de que el cerebro estaba fresco, ¿cachai? De que yo tampoco tenía mucho ánimo ni fuerza para rebatirle la idea a Foucault o al teórico que estuviera leyendo. Y si no entendía nada, pero por lo menos a las 9 de la mañana ya iba a haber leído lo que me costaba. O sea, lo que más me costaba, me iba a haber tomado un café y podía empezar a hacer lo que yo quería. Entonces, primero cumplía mis obligaciones académicas del doctorado, cafecito, paseo con la perra, que para eso también la tuve un poco, como para poder salir. Para poder sacar permiso. Para poder sacar permiso, total. Y después, tipo 8 y media, 9, me ponía a trabajar en el libro. Y aprendí mucho de mi perra, no solamente como por el tipo de cómo ella estaba en el departamento, que es un ser muy tranquilo, ¿cachai? Que no tiene ninguna prisa, ¿cachai? Sino que también aprendí que ella funciona con recompensas. Entonces como que si ella se portaba bien, yo le daba un premio, y si ella se portaba tan mal, también, no se le daba un premio y dije yo también me voy a premiar. Entonces, por ejemplo, si avanzaba harto en la mañana, me tomaba un cafecito tipo 11 y media, ¿cachai? Y con unas frutas, ¿cachai? Y si a la tipo 1 y media había estado súper bien, un almuerzo rico, ¿cachai? Entonces como que iba premiándome si es que avanzaba. Y después en la tarde, no sé si a ti te pasa, pero yo voy perdiendo la concentración durante el día. Y las ganas de vivir también. No, nunca, esa no la pierdo nunca, a pesar de que mi familia casi que es un mandato perder las ganas de vivir a los 40, yo fíjate que a ese mandato no me repliego, sino que como yo tengo muchas ganas de vivir de esto. Sí, qué bueno. Sí, antes no tenía tantas ganas. Sí. Sí. ¿Para qué vamos? Sí, todo esto es una introducción para que terminemos como amigos y después pegarte el sablazo. Eso no, está bien. Sí. Cuando empiezas a escribir, ¿botas, sacas, liberas o primero solo escribes y después al momento de la revisión, una primera revisión? Te diría que el momento en que más escribo es en la ducha, porque no es el momento en que me bajo a bajarlo al computador, sino que es como, ay, si esto va acá y si este no sé qué, pero no es un momento de escritura. Ni de escritura estar leyendo y editando, es un momento en que las cosas como que bajan a su lugar, que es un momento muy raro la ducha porque es el momento más corporal que yo tengo por lo menos durante mi día, donde estoy literalmente pilucha, pero es el momento donde mi cuerpo es cuando menos me importa. Sino que es una especie como momento como de expansión de ideas, de como cosas que calzan, de ideas que se van como ajustando y qué sé yo, y después de la ducha llega un proceso más bien como ¿te acordás de eso que pensaste en la ducha? Que este párrafo puede ir acá y esta línea si la corres para acá. Y eso es más bien un trabajo como de ejecución. No es ni tan mental ni tan gozoso, sino que más bien es de ordenar. Entonces como que... y esto lo aprendí en un retiro de meditación, que uno puede como casi que armar un párrafo sin escribirlo nunca, sino que más o menos decir como, voy a partir con esto acá y con esto acá, como una especie de mantra, y después de traspasar eso a un párrafo, ¿cachai? Pero no soy de escribir así como 100 páginas y después editar, ¿cachai? Ni como me llegó la inspiración y no sé qué. Es como que si me tengo que sentar, sé lo que voy a escribir cuando me siento a escribir. No es como la página en blanco. ¿Y hoy día qué?
No puedo, no podría, como que sé como, la parte que ya empecé voy a agregar esta y esta la voy a correr para arriba, así. ¿Pero es un esquema mental? ¿No lo escribes en algún lado? ¿Un computador, en la pizarra? Depende, tengo cuadernos, en los cuadernos no escribo harto, pero es un esquema mental más bien te diría, sí. Es un esquema mental como que de cosas que van surgiendo, van encontrando su lugar como en divagaciones. Es como, ahora pensando contigo, de hecho, es como, oye, qué buena serie. Hay una voz que está atrás como, acuérdate que después tenés que hacer. Como de algo que estoy escribiendo. Un Pepe Grillo, o a mi amigo esquizofrénica, no sé cómo le quieran decir, pero sí, hay una especie como de diálogo interno que tengo conmigo misma que es como, sí, que es bien mental, súper mental. ¿Y la historia? ¿La tenías? Mira, ¿O fue corriendo? es que, como que lo conversaba también el otro día con Jorge, en el fondo como que la pandemia, a mí me carga que hoy día hagamos como si la pandemia no existió, entonces por eso celebro tanto el libro Asuntos Maltratados de Jorge Martán Lascano, mi ídolo, porque es un libro que recoge la experiencia del confinamiento y del encierro y de la pandemia, ¿ya? Es como, porque de repente hoy día es como somos 2024, no tenemos mascarilla, estamos todas vacunadas y pasó como volada esta idea de que tuvimos una pandemia, y en verdad no, pues estuvimos un año y medio en encierro, con confinamiento, con situaciones súper complicadas de nivel de salud, como lo hemos hablado antes. Y yo durante la pandemia dije como, quiero replicar esta idea de que el encierro involuntario puede ser un episodio dramático. Entonces como que, pero no quería que esta mamá con esta hija se encontraran en pandemia, sino que quería que estuvieran en una especie de lugar donde estuvieran confinadas, porque sí van a tener que enfrentarse, ¿cachai? Entonces como que se me ocurrió como que podía hacer esto, podía pasar en un hotel y podía pasar de viaje, que no quería que fuera como un lugar que fuera como beneficioso para ninguna de las dos, sino que fuera más bien un espacio neutro o intermedio. Entonces por eso como dije como, ¿qué pasa si las hago en un hotel, pero que ese hotel esté en el piso 12 y medio, que más encima es una cosa intermedia para que, y ahí metí la cuestión de la ¿cómo se llama? De la gente que cree en la superstición. Claro. Pero eso es muy normal en los hoteles, todo. Eso sí, después más normal de la gente, sí. Pero es como, quería que fuera un espacio intermedio y como no polarizado para ninguna de las dos, digamos, sino que no fuera el terreno de ninguna de las dos, sino que las dos fueran como extranjeras en ese terreno. Entonces, por ahí fue diciendo, la idea de escribir una mamá que se enfrentaba a su hija, una hija que se enfrentaba con su mamá para el tránsito, eso era como lo que sabía que quería, pero no sabía dónde quería dónde pasara, ni por qué, ¿cachai? Entonces por ahí se fue como, cuando tú era como ya en la ducha, así como, oye, si están en Nueva York, ya, y ese día iba a tratar de empezar en Nueva York, si están en un hotel, ¿cachai? Como, pero la historia fue escribiéndose en la medida que ciertas como ideas que tenía iban bajando y las íbamos probando, y ahí fue muy lindo también trabajar con La Paz porque llegó la novela a sus manos en un momento en que no estaba acabada. Y fue como a partir de una conversación, de hecho lo de las obras de arte no era tan prominente al principio. Era como que, entonces como que La Paz dijo, oye, qué linda esta idea, como qué sé yo, y yo dije como, en verdad sí, pues esto debería tener como más presencia, entonces como después de una devolución esa parte creció, ¿cachai? Por eso te digo que también... ¿Cómo sabéis poco de eso? Sé un poquitito. Claro, un poquitito. Sí, pues dije como está una buena oportunidad, estaba haciendo mi doctorado, una buena oportunidad también como para hacer crecer ese conocimiento, así que así. Sí, se agradecen, hay otras cosas que no tenía la más remota idea, porque tampoco sé tanto de arte, pero uno siempre se cree más culto de lo que es. Total, y es parte de eso, como el psiquiatra me decía como fake it until you make it, o sea, es como, haz como si supierais hasta que sepáis. ¿Cachai? Que me parece bien, es como que yo tampoco sé tanto y también investigué un montón y después empezaron a aparecer relaciones, ¿cachai? Como que creo que, bueno, también parte como lo que me interesaba era que rescatar la idea de que las personas adultas a veces creemos que ya sabemos todo lo que hay que saber y que nuestras convicciones son sólidas y son inamovibles, y en verdad como que sentía que la pulsión del tránsito era justamente lo contrario, es desaprender, volver a aprender, volver a preguntarse cosas, ¿cachai? Que eso sí estuvo basado muy en una experiencia como real con mi mamá, que fue como, así como yo me estaba volviendo a presentar delante de ella, también tenía la obligación un poco de preguntarle quién era ella después de... Porque nos dejamos de presentar. Yo esta talla fome la tiro siempre como que es como que los sistemas operativos de los teléfonos se actualizan con mucha más frecuencia que nosotros. O sea, en el fondo es como que el celular se actualiza una vez al mes, 2 veces al mes, ¿cachai? Y nosotros es como que nos sedimentamos, ¿cachai? Las personas adultas.
Y en el fondo como que la invitación de la actualización es como, no, pues hay cuestiones que ya están obsoletas, ¿cachai? Yo, por ejemplo, me di cuenta que mi mamá era una persona, si yo me generaba el espacio para que nos conociéramos de nuevo, era una persona muy distinta a la que yo creía que era, porque yo había tenido una idea fija de mi mamá de hace 20 años. ¿Cachai? Y resulta que mi mamá había madurado en algunas cosas, sus convicciones habían cambiado, había envejecido en algunas cosas, se había vuelto más progre en otras, y eso tenía que preguntarlo. ¿Cachai? Y como que no avanzamos. En el libro ellos como que van a avanzar, como Sí. que no avanzan, Sí. como que se devuelven. Sí. Y uno en la vida diaria cree que siempre está en un avance continuo. No se da cuenta Sí. de que las trabas, las trancas, Sí, las trabas. sobre todo no, lo que no decimos Sí, total. te va generando... Sí, y ahí la metáfora del agua es como muy clara. En el fondo, un agua estancada se pudre, y un agua que corre, que puede cambiar de estado y después puede gasificarse, puede ser sólida, puede ser lluvia, es muy distinta a un agua que está estancada y empantanada y que se puede podrir, ¿cachai? Entonces, eso es como una metáfora muy clara, ¿cachai? Como de como lo que significa estancarse, que para mí es morir, y lo que significa moverse, y por moverse no quiero decir como una movilidad como de desplazarse, quiero decir como tener un pensamiento crítico agudo y preguntarse cosas sobre una misma, y también como moverse para mí es como también como preguntar a quién tengo delante, ¿cachai? Como con quién estoy conversando hoy día, ¿cachai? No estoy sola, como hay una conciencia de colectividad y de ser parte de un tejido, que la pandemia también nos mostró un montón eso, que se nos olvida a veces, como no, mis prioridades, mis cosas importantes, como oye, igual vivimos en comunidad, a pesar de todo. Vivimos en comunidad. A pesar de todo. Cuesta un montón convencer a la gente de que es importante la comunidad. Sí, pues. Pero eso es para otro. Ahora, En esta relación da la impresión de que podría explotar también. ¿podría qué? Podría explotar y terminar mal. Sí, total. Que yo creo que siempre es un riesgo del amor. Bueno, también, no sé, pues como la que no se arriesga no cruza el río, dice uno, pero en el fondo sí, pues está el riesgo como de exasperar como una relación que a lo mejor ya había vencido, había expirado, ¿cachai? Y la explosión podía ser positiva, ¿no? O sea, yo a veces creo que lo mejor es que las cosas se quiebren y exploten, más a que yo no soy tan conservadora en ese sentido, soy más bien como prefiero una buena discusión a un silencio soterrado, sostenido por años, ¿cachai? Bueno, es que esa podrición también y todo eso que se va generando al final te puede matar. Total. Y estamos hablando de una persona que quería avanzar, Sí. no una persona que se quería quedar ahí. Sí. Por algo estábamos en esto, ¿no? Exacto. Sí, total, y como que, bueno, como que desplazarse, y eso Gianfranco también lo sabe muy bien, mi amigo artista, involucra un riesgo vital a veces, como salir de un lugar seguro y, no sé, poner la propia vida en riesgo, poner la vida de otros en riesgo, en el fondo como que los movimientos, los desplazamientos y los viajes son con ciertos riesgos, pero que así como son unos riesgos mortales, que pueden ser mortales, también tienen unas retribuciones vitales. O sea, nos pasa a todas las personas que viajamos que volvemos transformados en viaje. ¿Por qué eso? Aunque a veces es un viaje a mierda. Algo te pasa que te transformáis, o te transforma en viaje, o el desplazamiento te obliga a desprenderte de ciertas como ideas de ti misma, o ciertas como convicciones, pero la que no se mueve, se muere, pues. Eso pienso yo. No, eso piensas tú y eso está reflejado ahí. ¿No te dio miedo que la gente dijera, oye, esta es una autobiografía? Sí, me encanta, por eso puse ¿te encanta? Sí, pues porque por eso puse la foto mía y mi mamá en la portada, porque si quieren pensar eso, que lo piensen, y si es una autobiografía para alguien que sea una autobiografía, no lo es. O sea, digamos, ese viaje no pasó nunca, a mi mamá nunca se le salió la muela en Nueva York, nunca hemos estado en ese hotel, ¿cachai? Pero si hay alguien que lo quiere creer, como, ¿para qué lo voy a decir yo como nuestra ficción? Como... Porque está bueno ese filo, o esa cornisa de la que hablábamos también arriba, sí, claro. Como que me parece algo positivo también, y me parece coqueto también como ese juego, como no es una novela como que pasa en 1800 y más encima pasa en la Tierra de los Elfos, o qué sé yo. No es fantasía, pero
si alguien quiere creer que autobiografía, me parece bien. Sí. Abrimos la conversación. Vienen llegando recién, pero me imagino que ya leyeron el libro. No, ya Franco no ha leído. Tarea pendiente, tarea pendiente. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Quiere preguntar algo? Lo que sea. A mí me cautiva mucho la historia de tus dos suicidas, que es un tema que me impacta tanto. Especialmente porque yo tenía la imagen y el recuerdo de Alfonso Echeverría, y un poco como en una nebulosa. Sabía que existía, que había sido primo hermano de José Donoso. Cuando estaba en el colegio yo de niño, recorté las críticas literarias que él tenía en la revista Eva. Y las puse en un cuaderno porque era un trabajo de estudiante de esos años, cuando todavía estábamos en humanidades. Entonces, saber que Alfonso Echeverría había sido tu abuelo y conocer su destino a través de tu novela me pareció, y bueno, la historia de tu padre también me pareció un tema súper fuerte y impactante. No, gracias por la pregunta, Jorge. Me encanta y qué lindo lo que contaste también, como ese vínculo. Creo que como que sí, un poco como que estaba preconfigurada en la tradición familiar que los hombres de mi familia llegaron a los 40 años y chao. Adiós. Y por distintos motivos, digamos, mi abuelo no se suicidó por el mismo motivo que mi papá, porque es mi abuelo materno y no se conocieron jamás, ¿cachai? Y eran contextos distintos, pero sí tenían en común, que es algo como que a mí me parece como que tenemos que observar también a propósito de la movilidad, que es la movilidad social y también de género que ha habido en este momento, es como observar la masculinidad. En el fondo yo creo que sí, ellos fueron de alguna manera víctimas de un mandato de masculinidad absolutamente pesado y opresivo, en que tenían que ser hombres, proveedores, padres de familia, funcionales, sanos, monógamos, heterosexuales, bla 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 bla, y un largo etcétera. Que para muchas personas y para muchos hombres se puede transformar en una cárcel. Entonces como, yo estoy hablando sobre ellos y de ellos sin haberlos conocido bien poco, digamos, como con mi papá nunca tuvimos ese diálogo, pero sí intuyo eso y esa historia también de alguna manera está encriptada en mí. Entonces te puedo decir que como que en lo personal sus decisiones de vida iluminaron la mía hacia el otro lado. En el fondo es como, si la tradición acá es llegar a los 40 y como no, pues vamos a ver qué hay en la puerta B, como Pepito TV, como, mira, uno puede transitar, no sé qué me voy por acá. Entonces como que para mí fue eso. Y lo otro, que con respecto a mi abuelo para mí, en mi memoria afectiva, se murió de un infarto al corazón. ¿Puede dar infarto a otra cosa? Al cerebro. Sí. Ya, de un ataque al corazón, y esta historia se repetía hasta los 13 años, y un día en una comida con primos, como no, pues el abuelo se mató. Y fue como, ¿qué? Entonces la prima que era más busquilla había entendido esto, había escuchado esto y qué sé yo, y fue con la Hiroshima y Nagasaki al mismo tiempo, digamos, y fue como, a todas nos hizo sentido, digamos, no solamente como por cómo se narraba su historia, sino que también porque estaba rodeada su historia de un secretismo que era pesado, que se sentía en las conversaciones. ¿De qué se murió el abuelo? Un infarto al corazón, ¿sabéis? Como era una mitología sostenida entre 4 mujeres, que eran las 4 hermanas de mi mamá, más encima con mi abuela, qué sé yo, para proteger a unos niños. ¿De qué? Entonces como que esa experiencia de protección, que en el fondo era un ocultamiento de un hecho que era significativo, que era constituyente a la vez como de la identidad de todas nosotras, de todas mis primas y mía, me pareció como que era muy fundacional como un secreto familiar, un asunto maltratado, pero también como que era una práctica común en mi familia. Era común que en el fondo que las cosas dolorosas o inexplicables o tabú se ocultaran y se torcieran y se presentaran de otra manera. Entonces como que a los 40 años ya sí me por la otra puerta no la del suicidio, es como vamos con todo, pues. O sea, como que hablemos con la verdad, hablemos de frente, digamos las cosas como son, ¿cachai? Y esas son decisiones de vida también, pues. Porque de repente como que, no sé, pues venimos de casas en las que se come a cierta hora, ¿cachai? O en las que no se come en la mesa, ¿cachai? O sea, digamos, heredamos todas esas cosas y también podemos heredar ese tipo de tradiciones, digamos, que son mantener silencio, secreto.
Entonces como que parte de la elección de transitar fue como negarme a heredar esa tradición no solamente de suicidio, sino que también de secretismo y de ocultar cosas que lo hemos estado conversando, que de repente empiezan a tener presencia física en las conversaciones, ¿cachai? No hay nada más pesado. El elefante blanco, el elefante en la habitación, lo que se dice. Nada que pese más que un secreto. Pero eso por otra parte es un material riquísimo para tu propia experiencia de escritora. Buenísimo, pero ya después a los 40 años era como el elefante como... ¿Me sacar de encima, por favor? Vamos a hablar de su tronco, por lo menos. Idea de ese tipo en tu propia experiencia, sí, en tu propia vida, en tu historia familiar, eso sí, es maravilloso. pero ahora como que, no sé, como que habiéndome sacado ese peso, como que, no sé, me pregunto si uno también como que puede, por ejemplo, encontrar el mismo espesor en el goce, por ejemplo. Que es algo que en tu novela sí está también, ¿cachai? Como que hay una táctica subversiva de que el espesor de vida y de la experiencia no solamente es lo negativo, también a veces es el amor, ¿cachai? Entonces como que, o la compañía, o la compasión. Entonces como que en ese sentido sí, pero tampoco soy muy buena para romantizar el drama, ¿cachai? Es como, no sé, como... que mejor hablemos de lo que hay que hablar, ¿cachai? Pero sí, siendo como amorosa con mi historia familiar, sí sirvió, digamos. Sí. Sí. Pero sí es parte de la cultura, ¿no? El Total. tema de ocultar, Total. Sí. siempre. O sea, total. Es como de allí que levante la mano el que no tiene un secreto familiar. El que no tiene un secreto familiar. Pero si piensa ahora, no se levantó ninguna pero mano. si piensa ahora en la muerte de Piñera, es como, fue infarto que se murió dentro del helicóptero, que no estaba dentro del helicóptero, que les dijo a los otros que saltaran, que es casi parte de nuestra cultura, ¿cachai? Como en el fondo construir unas mitologías, pero piensa en Piñera, en serio, es como que no se quiso decir, no se quiso transparentar ¿cómo se llama? El informe forense. Claro. No se quiso transparentar el informe, te dijeron en televisión, por decisión de la familia esto no se va a decir. Entonces como, ¿cómo no vamos a vivir en una cultura donde las cosas están como tradicionalmente invitadas a no decirse, ¿cachai? Que tienen que ver con los temas tabú, que si tú lo pensáis finalmente, el momento en que enfrentáis los temas tabú, generáis una conexión, ¿no? Si habláis de la muerte con una persona, mira, esa persona por último es tu amigo, ¿cachai? O sea, si te pasa un evento trágico con una persona, eso te vincula, ¿cachai? Si tenéis sexo con una persona, el sexo que también es un tabú, eso también genera un vínculo. Entonces, ¿por qué bypassear o como evitar justamente los portales de conexión, digamos? Es como si quisiéramos vivir aislados, así por siempre, digamos. Uno que ya tiene sus años podría aventurar que tal vez, ¿Ya? para que no me disparen, esconderse algo de este calibre a una persona de poca edad podría pasar. ¿Sí? Pero tiene que haber un momento en que se habla. Y en este caso las cosas se hablaron porque ya estaban... No, claro, acá ya estaban sedimentadas, porque acá ya había crecido, habían puesto tierra sobre el hoyo, había crecido un árbol, entonces yo tuve que matar el árbol, sacar el árbol, entrar a picar, y es como, ¿se acuerdan cuando yo tenía 3 años, 5 años, 6 años? No, nada que ver, no, tú nunca fuiste, nunca quisiste vestirte de mujer, nunca quisiste dejarte el pelo largo. Pero ¿cómo? O sea, está anotado en mis cuadernos, ¿cachai? Me mandaron al psiquiatra cuando tenía 6 años, porque lo pasaba pésimo en mi colegio de hombres, ¿cachai? Entonces como que nos empezamos a construir esas realidades, pues en la medida que sedimentamos estas cosas que no hablamos. Y no sé, yo por eso te decía que de repente prefiero una explosión, tipo enfrentar aunque pasa en la novela Jorge, por favor leanla, aprovecho de pasar acá de enfrentar un tabú familiar, por ejemplo, enfrentarlo, ver qué pasa, ver cómo duele eso, ver qué remueve, ver hasta dónde podemos resistir eso o cómo hemos sido capaces de mantener ese tabú. Entonces como que claro, acá la voluntad de la narradora y mi voluntad como escritora era como deshacerse de un peso, de construir una tradición familiar, generar un desvío que fuera más amoroso y más luminoso y más desde la conexión que un personaje aislado que se fuera para adentro, ¿cachai? Como... Y el daño que podría causar reconocer que viene de una familia que los hombres se suicidan a los 40, yo creo que es un poco, así dicho, ya me resulta chocante. ¿Qué quieres que te diga?
es como un buen escudo, así como no, yo vengo de los, no sé, por Lannister, no, yo vengo de los hombres suicidas a los 40, ¿cachai? Pero ya, mira, el humor ha sido también una cosa que nos ha servido harto a mí y a mis hermanas, porque yo no estoy sola en esto, ¿cachai? Como que no soy la única hija de mi papá y ni la única nieta de mi abuelo, que conversarlo, reírnos de esto y también como compartir lo que nos pasa ha sido clave, ¿cachai? Cuando tú como con mis hermanas, no sé, pues tenemos a veces la idea de, y lo hemos hecho, de ir a hablar con mi papá al cementerio general donde se ha enterrado, ¿cachai? Y hemos tenido idas en que estamos las tres, ellas ya son mamás, entonces llevan a los niños, ¿cachai? Y tenemos espacios ahí de reparación, de risa, de llanto, de todo lo que queráis, pero también es como, esta experiencia no es solo mía, digamos. Yo la transformé en esto, pero por ejemplo mis hermanas la han transformado en historias preciosas de reparación amorosa y familiar, ¿cachai? Como, entonces como que en ese sentido también es lindo entender que no es una carga, ¿cachai? No es como, es obligado. Yo sí tenía la cuestión de género, yo era, antes de hacer mi tránsito era el único hombre, ¿cachai? Y eso empezó de manera distinta y a lo mejor por eso esto que tú ves. Pero sí, pero creo que como que no estoy sola en eso y eso ha sido muy lindo también. Liberador, mi hermano. Sí, total, sí. ¿Sí? ¿Puedo? ¿Sí? Perdón, llegué súper No, tarde, no total. sé si ya te preguntaron, pero dentro del entorno de tu familia, seguido de toda esta situación, ¿cómo ha sido también enfrentar todo el asunto social en un país como Chile, que es un poquitín cerradito? Sí, con respecto al tránsito, Con respecto al tránsito. es que yo soy una persona muy privilegiada, entonces como que, entonces mi experiencia del tránsito es casi ofensiva para la experiencia del tránsito de la mayoría, te diría, porque la experiencia del tránsito en general, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica y para qué decir en otro tipo de países con otro tipo de cultura, estoy pensando en la India, por ejemplo, donde he conocido a personas que realmente su identidad de género los ponen en riesgo de vida, digamos. Entonces como que yo estoy ya en una librería hablando por Instagram Live, digamos, y me creo la muerte, estoy con mi cartera y vengo de mi trabajo, como está todo perfecto. Y jamás he tenido una mala experiencia, pero mi experiencia del tránsito no representa la realidad de la mayoría, te diría. Entonces como que ahí me cuesta como un poco como hablar de lo mío porque es como, en verdad no tengo nada malo que decir, ¿cachai? Mi experiencia del tránsito ha sido muy benéfica, pero tiene que ver con una serie de privilegios socioculturales, ¿cachai? De los cuales, bueno, yo no elegí mucho, pero también de los cuales profito bastante, pues, ¿cachai? Como yo soy una persona que está en la universidad, ¿cachai? Estoy haciendo un estudio de posgrado, tengo un trabajo que es intelectual, entonces como que estoy salvada de ciertos riesgos, pero la otra, mi par, digamos, mi otra yo, con una de esas cosas menos, ya se empieza como a exponer un riesgo vital que no solamente es chileno y es de la época de ahora, sino que ha existido siempre. Entonces como que, en ese sentido, el tránsito para mí ha sido como detrás de la puerta B, donde no estaba el suicidio, ha sido como, como no sé, viste el mundo de Willy Wonka, o sea, estaba todo bien, digamos, pero no es para todos así, ni para todos. En ese sentido, similar al caso de, no me acuerdo de su nombre, el que fue el padre de las Kardashian más jóvenes. Total. Jenner. Exacto. O sea, Caitlyn Jenner. sí, pues son unas personas que en el fondo como que, o pienso por ejemplo, no sé, pues hace poco en la revista Time, hace 20 años fue portada la Laverne Cox, esta chica negra y su historia era súper dramática porque ella no solamente era mujer, transexual o transgénero, sino que era negra, ¿cachai? Y era actriz, entonces también había toda una cosa con el cuerpo y con pero 10 años después que ella vino la Tommy Dorfman, que es una chica blanca, ¿cachai? Como de ojos azules, rubia, y su historia era una maravilla, digamos, como se dice, como popcorn sobre, o bolas de maíz sobre miel, digamos, no tuvo ni un solo problema, digamos. Entonces como que también eso evidencia ciertas como privilegios como socioculturales que son súper complicados. Entonces como que es así como, no, lo tuyo va a ser un aporte para las personas transgénero, y yo así como, no creo, en verdad. O sea, como que
no sé si es una inspiración porque no es una historia de superación, digamos. Es un desvío de una tradición familiar, los suicidas, digamos, pero después, digamos, estaba bien fácil el camino, ¿cachai? Y sigue estando. Yo quería hacer una pregunta. Ariel, yo sé que eres una seca de todo el tema del arte, de la historia del arte, y yo sé que eres muy seca también sobre Gordon Mataclar. Sí. Ahora, yo quería saber si en tu novela, poniendo en fantasía de que es una autobiografía, ¿Ya? ¿qué tan reflejada está la historia con Gordon Mataclar? Ay, qué linda la pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Sí, Gordon Mataclar, que es mi ídolo, es como es por la razón por la que a mí me gusta el arte, digamos. Él es la puerta de entrada, literalmente, de Gordon Mataclar, que es el hijo de Roberto Mata, el hijo arquitecto de Roberto Mata, que entre otras cosas rompió nuestro Museo Nacional de Bellas Artes, el 71, en una obra maravillosa y misteriosa, de la que se sabe muy poco, pero es un chico que abría edificios, en el fondo mostraba el espacio intermedio entre el adentro y el afuera del edificio, y hizo esto durante los 70 y se muere a los 35 años de un cáncer fulminante. Después de haber hecho algunas perforaciones muy enigmáticas durante su carrera. Entonces, como el Mati dice, es mi ídolo, o sea, la razón es mi... Más allá de la razón por la que me gusta el arte, es la razón por la que me gusta vivir. O sea, este gallo es, aparte que es minísimo, es una persona como sumamente interesante y que, de hecho, que fue como el motivo por el que también entré a estudiar el doctorado en arte, pero... sí, aunque sí considero que todos los cortes de Gordon Mataclar son inacabados, digamos, tienen una condición inacabada, decidí como extraer todas las referencias de lo que tuviera que ver con Mataclar, que es mi tema de vida, de acá, porque justamente estoy trabajando en mi próximo libro sobre Gordon. Entonces, y no es una novela, ahí sí que no, es un ensayo largo. Entonces como que sentí que si lo metía acá, un poco como que se podían como fusionar los libros, y en verdad creo que esto sea ficción autobiográfica, todo lo que queráis, con mi mamá preciosa en la portada, ¿cachai? Qué sé yo, pero lo otro yo quiero desaparecer para que aparezca este personaje, cuya vida es una maravilla, o sea, Gordon Mataclar, que es uno de dos gemelos idénticos, el otro es un suicida, que se muere un año antes que él. Esta es una persona de la que se sabe muy poco durante su adolescencia, y como yo llevo investigando ya un buen rato, como que hay todas unas historias maravillosas de su historia, de su vida adolescente, que eso es lo que quiero contar, ¿cachai? Y lo que sí tienen en común con algo de acá es como que me parece que Gordon Mataclar, que a pesar de que era un hombre heterosexual, blanco, educado y qué sé yo, y que vivió en los 70, su forma de vivir la masculinidad justamente era bien subversiva. Queer, ¿cachai? ¿no? No sé si queer, pero por lo menos como que él no se doblegaba a este mandato de masculinidad de tener que ser de una manera, y entonces era una persona... él viene de un modelo de masculinidad muy tóxico que es Roberto Mata, digamos, un genio, ¿cachai? Un hombre genio, que es mujeriego, ¿cachai? Que nadie le puede decir nada porque él sabe, es prácticamente tiene una conexión con Dios directa, ¿cachai? Con miles de mujeres, con miles de hijos por todos lados a los que nunca se hizo cargo, entonces... Un narciso. Y este chico... que aunque hereda toda la red de contactos de su papá, su padrino es Duchamp, el padrino Gordon Mataclar, que es Marcel Duchamp. Entonces como que ese es el nivel de carga que tiene, renuncia a todo eso, se arma su propia red de colaboraciones con sus pares, cree en un trabajo absolutamente horizontal. Y maravilloso, de hecho. Total, y súper como inclusivo con las mujeres, sus pares son las mujeres, digamos, de hecho sus novias, y después sus amigas, y después su mamá, y después como una serie de mujeres maravillosas. Y sobre todo es una persona que se permite mucho estar en contacto con sus emociones, que es súper llorón, es súper mamón, ¿cachai? Es una persona como insegura con respecto a su desempeño sexual, ¿cachai? Y súper explícito con respecto a eso en sus cartas, que me parece maravillosa, digamos. Un hombre de 33 años diciendo que no sabe nada de sexo y le pide a la polola que por favor practiquen todo el verano porque él quiere ser mejor. Me parece una maravilla. ¿Qué lata para la polola? Yo feliz, yo candidata acá como... no, es que me parece, ¿sabes lo que me parece interesante? Es como la aceptación de su lado vulnerable, ¿cachai? Si tú hablas con la mayoría de los jóvenes de 30 años, supuestamente son todos unos sementales, ¿cachai? Se la saben por libro. Señor, usted no tiene idea de dónde están las cosas acá abajo. Entonces como que una persona que sea capaz de asumir como sus fracturas, digamos, súper en contacto con sus emociones, ¿cachai?
a mí me parece muy subversivo, ¿cachai? Como un modelo de masculinidad. Y sobre todo una persona que abre literalmente un espacio intermedio entre el adentro y el afuera. No es ni adentro ni afuera, no es fachada ni interior, es una cosa como intermedia que me parece como muy rica para pensarla a nivel de género también. Muy rupturista. Muy rupturista. Y si pensáis como el mandato de masculinidad, si uno le pudiera poner como materia y sensación, es algo sólido, pesado, duro, es arquitectónico, vivimos en ciudades súper fábricas, si lo pensamos, como la arquitectura son puras pirulas para arriba, ¿cachai? Y lo que hace este tipo es justamente como abrirle unas cosas con forma de vela, con formas como más femeninas, abrir círculos. Entonces como que hay toda una cosa con su sensibilidad que no deja de ser masculina, que me parece muy interesante como para mirarla desde el feminismo hoy día. Entonces nada, gracias Mati por la pregunta porque Gordon es mi BFF. Sí. ¿Cuál es la relación de él con el tema del museo que no lo conozco? Ya, entonces, por favor. Nemesio Antunes está como reconfirmado por Salvador Allende como el, no era director, tenía una palabra muy divertida, como el conservador del Bellas Artes, exacto. Entonces Frey lo apunta como conservador y Allende lo reconfirma. Entonces, Nemesio Antunes quiere hacer un programa revolucionario, quiere abrir el museo, que no sea más un mausoleo, y quiere hacer un museo de arte conceptual para el pueblo, digamos, como un proyecto político insertado en el ideal de la unidad popular. Entonces, bueno, vienen múltiples artistas a exponer, viene Calder, viene Luis Kamitzer con la Liliana Porter, vienen muchos artistas conceptuales, minimalistas, que resultan súper rupturistas para un palacio, para un petit palais, con esculturas y plantas que habían en ese momento. Y el 71, Gordon, que pasó su infancia acá, que fue bautizado en la iglesia de la Veracruz, que vivió con su abuela, la mamá de Mata, acá en Santiago, vuelve a Santiago el 71 para reencontrarse con su papá, con Roberto Mata. Y Roberto Mata acaba de terminar de pintar el mural con la brigada Ramona Parra en la granja. Es una celebridad, Roberto Mata, el pintor más importante de Chile, en el mundo, protegido muy cercano de Allende. Y está el 71 es un año muy especial en este país porque empiezan a aparecer las grietas también del gobierno europeo, o sea, empieza a haber escasez, digamos, entonces como que empiezan los cacerolazos por un lado, pero viene Fidel. Viene Fidel a finales de año. Por un ratito. Por 3 semanas. Cosa que le parece súper regio a la gente de la derecha. Entonces, el país está en una especie de estado convulsivo a finales del 71. Está Mata como haciendo la cosa con la brigada Ramona Parra y trabajando con los artilleros en Bellas Artes. Está Fidel entre medio. Y entre medio de toda esta convulsión llega Gordon Mata Clark, como el Chavo del Ocho, con una especie como de morral al hombro. No entiende nada, habla español pero no entiende qué es lo que está pasando en este país, es una persona de pensamiento político muy de izquierda, igual que el padre, entonces está fascinado con lo que está pasando, cree que todo esto es una especie de efervescencia política y viene a buscar a su papá, entre otras cosas, pero el papá, que no es muy buen papá, el día que Gordon aterriza, él te espera. Entonces va al museo donde se acaba de construir la sala Mata, abajo, y todavía no está del todo terminado el museo, entonces tiene unas aperturas en el piso que iban a ser las claraboyas de la sala, entonces el museo está un poco tajeado. Y Nemesio Antunes, en calidad como de padrino o de padre putativo, le dice: mira, el museo va a estar cerrado el 25 al 31 de diciembre, mijito, haga lo que quiera. Y lo que hace Mata Clark es que genera su primer corte, de hecho, el primer corte que hace en un edificio es en diciembre del 71 en el Bellas Artes, y en una de las rotondas que están en el lado sur del hall central, él perfora un poco el techo para que entre luz natural a un lugar que estaba oscuro, que más encima era el lugar de acceso a los servicios del personal administrativo. Entonces, esa obra por supuesto que se perdió, porque han habido muchos intentos de reconstruirla, de recuperarla, hay buenas fotos, hay como 16 fotos de eso,
pero ya es una obra mitológica. Entonces, como, ¿por qué Gordon Matta Clark hizo un corte, el primero de su carrera más encima, en un museo, en esa esquina? ¿Para qué? ¿Con qué sentido? Entonces, como que ha dado para un montón de literatura teórica sin ningún fundamento. Todo esto es ficción, hay que ya es ficción, pero yo me agarro mucho de eso como para pensar que hay un dolor. Hay un dolor en el desencuentro con el padre. El museo como casa del padre, digamos, literalmente con una sala subterránea nombrada en su honor, y que de alguna manera hay un, bueno, justo Pastor Mellado en un ensayo brillante dice que como que él interviene en la casa del padre como para renunciar a la arquitectura, pero también como para darle dignidad a un lugar que estaba oculto y que era el funcionamiento, digamos, las personas que mantienen el museo, el personal administrativo, digamos, los que hacen el aseo, los que mantienen el museo limpio y de alguna manera Gordon, alineado con el proyecto de Allende, le está devolviendo cierta dignidad al espacio del pueblo, supuestamente. Recomiendo mucho leer ese ensayo de Justo Pastor Mellado, pero todo está hecho en base a especulaciones, digamos, entonces es una maravilla como para poder entrar, y aparte a mí me gustan los 70, entonces como que me parece como muy rico como para entrar por ahí. No sé, ya cachamos que te gustan los 70. Yo amo los 70. Buena época. La mejor, yo no sé qué hago en esta época. Vamos cerrando esta conversación porque podríamos alargarnos. Esta conversación tiene que quedar inacabada. Es que va a quedar inacabada. La vamos a cortar de un momento a otro. Eso, de repente. Pero ahora viene tu momento estelar. Ya. Sí. Que o me amas o me odias después de eso, pero como yo soy igual que tú, no importa. Ya. No importa. Ya. La cámara va a ser tuya por 3 minutos para que le digas a la gente que te está viendo Ya. por qué motivo deberían leer Inacabada o por qué deberían escoger este libro dentro de todo lo que hay dentro de este No libro. lo escojan Asuntos Maltratados de Jorge Marchand, que es el mejor libro que se ha escrito en 2024. Esto, mira, un amor, este libro, esta niñita trans que autobiográfica. No, a ver, esta novela creo que les puedo decir por qué la escribí, Ya. más que porque la lean, pero Estupendo. yo escribí esta novela para conectar con personas que cuyas experiencias han estado por alguna razón u otra como imposibilitadas de ser. Entonces como que la novela es una invitación a rebelarse contra las fuerzas opresivas que a veces nos obligan a estar en silencio, a no decir las cosas, a guardar con ciertas composturas cuando en verdad lo que queremos es estallar, decir las verdades, decir lo que nos pasa. Entonces como que la protagonista de esta novela sufre mucho la pregunta por si dar ese salto y hacer sufrir a su madre o no. Entonces como que lo que yo quería era que las personas que leyeran esta novela sintieran que no están solas, si están viviendo un proceso así, y que habemos muchas personas que por amor y por cuidado y por cariño muchas veces tomamos decisiones de proteger a otras personas. Y ahí lo espejeo con lo de mi mamá. O sea, mi mamá también me protegió a mí misma de ciertas cosas que ella consideró que podían ser dolorosas y destructivas. Entonces como que para mí como que la pulsión que esconde esta novela es la compasión. Es decir, como si ella lo hizo, quizás yo también lo haría en su lugar. Y no la puedo juzgar quizás yo lo hubiera hecho mucho peor. Así que nada, como que la invitación era como para decir como ya, una se debiera poner en el lugar de la otra para no olvidarnos que estamos tan solas y que podemos, digamos, a lo mejor encontrar un punto de unión en un lugar inesperado. Pero todo eso contado maravillosamente con incrustaciones de arte, de eso que tú no sabes, porque ni yo la sabía y eso que me creo sabiondo. Inacabada, de Ariel Florencia Richards, lo puedes encontrar por supuesto aquí en Que Leo Forestal. Y si no nos vas a ver desde regiones o nos estás viendo desde regiones, espacioforestal.cl. ¿Qué quieres que te diga? Se nos hizo corto. Mejor. Yo sabía que se iba a hacer corto porque quedó como inacabado. Así tiene que quedar. No, hay que lata seguir y seguir y seguir. Sí. Para nosotros es entretenido, pero La gente a lo mejor no lo está pasando tan bien. que se callen ya. Sí, también no importa un rana. No, dijimos ya que los odiamos a todos. Ah, tú, sí. Sí. Salva a Jorge. Un
Un aplauso para él. Muchas gracias por venir. Nos vemos en el próximo programa de